Bueno, muchas gracias y nada, vamos a dar comienzo al webinar. Sobre todo, pues sí, daros bienvenida a todos, gracias por asistir y buenos días y buenas tardes en función de donde se encuentre. Me gustaría, antes de empezar, bueno, pues comentar un poquito de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de motivación y liderazgo, pero sobre todo destinado a la prevención de riesgos laborales, a la seguridad y salud en el trabajo, aunque por otra parte se puede también derivar a cualquier otro ámbito de cualquier otro ámbito empresarial. Sí es verdad que cuando veamos los tipos de liderazgo y motivación, pues no va a ser exactamente el que más predomine, por ejemplo, no será el mismo en seguridad laboral que el mismo en, por ejemplo, pues alguna derivación económica o comercial, por ejemplo, de una gran empresa. Entonces, sí se pueden aplicar las bases fundamentales a cualquier sitio o a cualquier motivo laboral, pero nunca va a ser el mismo tipo de liderazgo, como vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de unas pequeñas generalidades, de unos factores clave de éxito, de unos requisitos legales también. Vamos a ver de dónde viene todo esto del liderazgo preventivo, especialmente en seguridad laboral, ¿no? Antes de nada, pues quería comentaros y quería compartir con vosotros pues unas estadísticas que salieron en España el año pasado. Bueno, han salido a principios de este año, pero va en relación a cómo han aumentado o cómo han variado los accidentes laborales en cuanto al 2020-2021. Como podéis ver, pues los accidentes laborales han aumentado en el 2021 con respecto al 2020. Podríamos pensar que solamente es porque la situación de pandemia ha disminuido, pero realmente los 3 primeros meses, por ejemplo, del 2020 fueron meses laboralmente normales. Eso podríamos compensarlo con los 3 siguientes meses, que fueron meses, pues como bien sabéis, entre marzo y abril y mayo aproximadamente, pues en que el trabajo pues paró bastante. Pero luego también laboralmente el año siguiente, el 2021, pues tampoco fue al 100% porque hubo mucho teletrabajo, no hubo muchos desplazamientos, etcétera. Con lo cual, si vemos un poco el aumento del número de accidentes, pues podemos ver que entre los asalariados, que es lo que más quizá nos interesa, ha subido del orden de un 15% el número de accidentes laborales, de unos 454.000 accidentes a 537.000. No vamos a entrar si los accidentes son graves o no, pero la realidad es que han subido en torno a ese 15%. Y lo que les hago yo las preguntas a mis alumnos, ¿no?, que algunos estáis por aquí escuchándome, en algunos foros de debate es, bueno, ¿y por qué han subido tanto? ¿Qué es lo que hace que haya podido subir los accidentes laborales? Bueno, muchos me dicen por la falta de gestión, por la falta de inspecciones, yo creo que también un poco interviene la falta de liderazgo preventivo. Y vamos a asemejar el liderazgo preventivo y la motivación a la cultura empresarial, la cultura de seguridad laboral, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ir viendo un poquito durante este webinar. Y bueno, espero que os gusten las conclusiones. Luego al final pues haremos una ronda de preguntitas a ver qué opináis. Antes de nada, pues hablar de dónde proviene esto del liderazgo, ¿no? Bueno, el liderazgo proviene de que el hombre es hombre, ¿no? Y vamos a ver luego ejemplos, por ejemplo, en diferentes aspectos de la vida y en 2 sitios donde me he encontrado yo un liderazgo muy fuerte, pero con diferente origen. Antes de nada, a nivel preventivo, a nivel de seguridad y salud, nos vamos a ir a la ISO 45001. La ISO 45001 viene a sustituir a la OSHA 18001. La ISO 45001 ya empieza a ser no obligatoria, porque las ISOs no son obligatorias, pero sí en aquellas grandes empresas o pequeñas empresas que quieren estar dentro de lo que es un sistema globalmente armonizado, pues es exigible esta ISO para poder también hacer una comerciar o poder trabajar con otras empresas que requieren este mismo estándar de calidad. En esta ISO habla especialmente, o uno de los grandes factores de éxito precisamente es el liderazgo preventivo, como compromiso, responsabilidades y la implicación a todos los niveles de la alta dirección.
Vamos a hablar un poquito de esto, tampoco quiero enrollarme mucho porque quiero ir más un poco a lo que es realmente lo que creo que eso a vosotros os interesa. Pero no quiero perder también de dónde viene, o sea, por qué ha empezado ahora todo esto del liderazgo preventivo. Promoción de la cultura preventiva, comunicación fluida, multidireccional en la empresa, todo ello hace que el liderazgo prospere, la cultura y participación de los trabajadores, un buen líder fomenta la cultura, fomenta la consulta y participación de los propios trabajadores, fomenta también unas políticas en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo y una integración del sistema de gestión en el resto de procesos. Vamos a ver algunas diferencias, pero muy rápidamente, de lo que es la OSAS 18001 y la ISO 25001 y vamos a ver dónde realmente vienen estos cambios. ¿Dónde vienen los cambios? Pues si os fijáis aquí en el punto 5, liderazgo y compromiso. Política de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, pues este es uno de los cambios que mejora sustancialmente la ISO 25001 respecto a la OSAS 18001. Si os fijáis en esta slide, en esta presentación, vemos que la ISO 25001 lo que conlleva y la OSA 18001 lo que tiene, ¿no? Y aquí es donde vemos precisamente que en el punto 5, donde habla de liderazgo y participación de los trabajadores, y lo engloba así, liderazgo y participación de los trabajadores, porque la comunicación, como vamos a ver, va a ser uno de los aspectos más importantes de un buen liderazgo y sobre todo de una buena motivación en los propios trabajadores. Liderazgo y compromiso, bueno, pues no hay ninguna equivalencia en la antigua OSAS. Deciros que OSAS proviene más bien de un sistema anglosajón de estandarización y ISO 25001 es más internacional. Además, la ISO se promueve no solamente a grandes empresas, sino también a pequeñas empresas, con lo cual es más fácil los requisitos para poder cumplir. Bueno, aquí estas son las tres diferencias que tampoco vamos a entrar porque no es el objetivo de este webinar. El objeto, campo de aplicación, bueno, pues siempre va a ser una mejora continua de la seguridad y salud, un cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, y sobre todo el logro de unos objetivos para la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a dar unas pequeñas definiciones muy rápidas, entre las cuales está pues, la alta dirección. La alta dirección es la cúpula de la empresa, los que tienen que promover este liderazgo preventivo y esta seguridad y salud en el trabajo de arriba hacia abajo. Y así tiene que ser. Tiene que ser en todos los estamentos de la empresa, pero tiene que partir sobre todo de la alta dirección. Si no motivamos a la alta dirección desde el Departamento de Seguridad y Salud o desde los trabajadores de seguridad y salud en el trabajo, si no los motivamos para poder hacer este cambio en la cultura laboral, en la cultura empresarial, pues va a ser complicado que se pueda ocurrir, que pueda pasar en el resto de empresas, ¿no? La alta dirección deberá promover, primero, unas políticas y unos objetivos. Y, sobre todo, dentro de esos objetivos y de esas políticas está dentro la participación y consulta de los trabajadores. La consulta, que se promueve de arriba hacia abajo, y la participación, que va de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir? La alta dirección promoverá ciertas políticas y preguntará a los propios trabajadores sobre esas políticas que está promoviendo, de forma que participen estos trabajadores con respecto a la empresa. Entonces, de ahí se confluyen la consulta de arriba hacia abajo y la participación desde los trabajadores hacia la alta dirección. Bueno, os he puesto esto simplemente para que veáis un poco dentro de los requisitos de una ISO, de cualquier ISO prácticamente, está el ciclo PHVA, que yo creo que muchos de vosotros lo conocéis, ya lo hemos hablado en otros webinars, donde hablamos de planear, hacer, verificar y actuar. Y luego vuelta a planear, hacer, verificar, actuar, y es un ciclo sin fin, donde lo que se promueve simplemente es una mejora continua de todo esto que estamos hablando, de la implantación de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa y, por consiguiente, la implantación de esta motivación y liderazgo empresarial. Por un lado, el liderazgo preventivo, como yo os digo, parte de la propia dirección, mandos intermedios y del personal no directivo. Y hay que incluir a todos, hay que involucrar a todos los trabajadores, puesto que, como digo ahí, todos somos líderes para la implantación y el éxito del sistema de gestión.
todos somos líderes de nuestro proyecto y el proyecto debe ser un proyecto conjunto y sobre todo pues un proyecto ilusionante, ¿de acuerdo? No quita y sobre todo no siempre digo que una empresa saludable es una empresa feliz. Una empresa feliz, al final, o unos empleados y unos trabajadores y una empresa donde se fomenta también la felicidad dentro de la empresa, la felicidad, el bienestar, todos son sinónimos y todo hace bueno, pues que mejoren también luego los datos de baja de accidentalidad laboral. Hay unos enfoques en cuanto a liderazgo, unos enfoques tradicionales que vamos a comentar, ¿no? Pues, por ejemplo, hay un enfoque conductual en el que habla que el liderazgo se entiende eh, como un estilo de comportamiento y, por lo tanto, que es mejorable. Es un liderazgo puramente autoritario. Vamos a ver ahora un ejemplo, por ejemplo, de este enfoque conductual, de este enfoque autoritario. No sé si, por ejemplo, habéis visto, os voy a mostrar un vídeo que me llama mucho la atención sobre este tipo de liderazgo, desde el enfoque conductual, el liderazgo autoritario, donde la motivación es una motivación intrínseca a lo que se está haciendo. Luego vamos a hablar del tipo de motivación y vamos a volver a este vídeo. Me gustaría comentar con vosotros, me gustaría compartir, no sé si en España y yo creo que en muchas partes también de Latinoamérica, además está muy cerca ahora la Semana Santa y se promueven pues, mucho lo que llamamos aquí procesiones. Aquí las procesiones son muy características y sobre todo culturalmente, muy arraigadas también por la vistosidad de lo que es la procesión, la música, etcétera. Bueno, simplemente vamos a ver unos pasos solamente de una procesión, vamos a analizarlo y vamos a ver cómo realmente se hace esta procesión. Deciros que esta es la procesión de las Tres Marías y San Juan, que bueno, que para el que sea creyente o no, el caso es da igual, lo que me interesa sobre todo es que este tipo de liderazgo se promueve en este tipo de actividades, de acciones. Y esta procesión, este altar que vemos ahí, pues tiene un peso aproximado de entre 1.000 y 1.200 kilogramos. Dentro, os lo explico antes de poner el vídeo para que un poco lo entendáis. Dentro puede haber entre 30 y 50 costaleros. Los costaleros son los que van dentro soportando el peso de la procesión. Esta procesión no va con ruedas, o sea, va cargado a los hombros y tienen que llevar una sincronización milimetrada. ¿Por qué? Porque si no hubiera esta sincronización, seguramente se podrían caer y vamos a ver ahora mismo. Paso a compartiros el vídeo. Si os fijáis, no vais a oír la música, es una pena, pero bueno, la música hace que los costaleros se empiecen a mover, hacen como un baile y si os fijáis, en este aspecto aquí, por ejemplo, pues disponemos de unos guías, pero realmente el propio costalero jefe o el propio líder de los costaleros es el que anima a los demás. Si no hay una sincronización perfecta, realmente no se pueden dar estos pasos. Este es un ejemplo, por ejemplo, de liderazgo o de un enfoque conductual de lo que es el propio liderazgo. Es un puramente autoritario. Quiere decir, una persona manda y los demás obedecen. Si no hay esta autoridad, lógicamente este liderazgo no funciona. No funciona. Pero el liderazgo que va con este tipo de actividad es este. La motivación es intrínseca a lo que están haciendo. Es una motivación sobre todo religiosa, una motivación cultural. De hecho, hay algunos que yo he conocido que son agnósticos, que no creen en religión, pero simplemente tienen una motivación cultural. Es algo muy arraigado a su cultura y muy arraigado a su forma de ser. Con lo cual, pues una vez por año, pues están trabajando durante todo el año este tipo de pasos para poder hacerlo perfecto en estos días. También deciros, se equivale un poco también al liderazgo que existe en el ejército, ¿no? Es un liderazgo, un enfoque más conductual, ¿no? Un liderazgo puramente autoritario. Hay otro tipo de liderazgo, como es el enfoque humanista, que se pretende
equilibrar los intereses de la organización con la realización personal de quienes trabajan en la misma, sino un liderazgo más igualitario. Este tipo de liderazgo pues se promueve sobre todo desde el principio, ¿no? Pues se consideran, perdón, que os he pasado. Desde el principio, pues se considera un punto de vista tradicional sobre la dirección y el control, basándose sobre todo en modelos pues, más coercitivos, economistas del comportamiento, ¿no? Vamos a entrar un poquito luego más adelante en estos tipos de liderazgo para que lo entendamos un poco mejor. Por otra parte, tenemos una nota técnica de prevención, no sé si lo conocéis, en España, pues dentro del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Antes era el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene, por eso es INSHT, pero ahora lo tendréis que buscar en internet como INSST, donde viene una serie de notas técnicas de prevención. Por ejemplo, tenemos la NTP 1025 del INS, donde te explica estos tipos de liderazgo que vamos a hablar ahora. ¿De acuerdo? Por un lado tenemos el líder transaccional y por otro lado tenemos el líder transformador. El líder transaccional es un liderazgo que, pues se mueve bien a nivel relacional, actúa cuando la situación lo exige y es consciente de que necesita de un conjunto de colaboradores que asuman en bloque los principios establecidos. El transaccional sabe escuchar y cuida sobre todo de hablar de modo motivante. Y si esto no funciona suficientemente, pues siempre tiene el recurso de hacer el uso legítimo del poder. Este tipo de liderazgo transaccional es un liderazgo muy efectivo, sobre todo para un tipo de trabajos, por ejemplo, comerciales, un tipo de trabajos en los cuales pues puede haber una motivación extra que no sea la motivación de la propia actividad. No es un buen liderazgo para la seguridad y salud del trabajo. Para la seguridad y salud del trabajo vamos a hablar mejor del líder transformador. Pues el líder transaccional, como os decía, se mueve bien a nivel relacional, actúa cuando la situación lo exige, sabe escuchar, y si esto no funciona suficientemente, pues directamente siempre tiene el recurso de hacer el uso legítimo del poder. Cuando, por ejemplo, en un proyecto que no sea de la seguridad y salud, por ejemplo, en un proyecto económico, donde se quiera motivar de una forma en la cual se dé, pues, por ejemplo, una gratificación económica, esto, por ejemplo, lo haría un liderazgo transaccional, no un liderazgo transformador. Son esos dos tipos de liderazgo. Atiende a los trabajos en términos correctos, sin aspirar mucho más allá de lo estandarizado y de lo que sería esperable. O sea, no motiva personalmente. Simplemente te dice lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, de una forma intenta ser motivante, pero de una forma sobre todo por resultados. ¿Qué pasa con el liderazgo transformador? Bueno, es un liderazgo que el líder promueve y está abierto a cambios significativos, inspirando a sus colaboradores a ir más allá del interés personal, a actuar por el bien de la organización y de la sociedad. Los líderes transformadores descubren fácilmente el valor estratégico de la seguridad y salud en el trabajo y sobre todo van más allá de los mínimos reglamentariamente establecidos. Promueven un cambio mediante la motivación, promueven el cambio en la cultura preventiva. Y ahí está el quid de la cuestión. El liderazgo transformador, el líder transformador, intenta motivar por el hecho simplemente de mejorar las condiciones laborales, por el hecho de cambiar la cultura preventiva y por el hecho de que al final, si entre todos mejoramos la seguridad y salud en el trabajo, pues va a ser mejor también para todos. O sea, el fin será mucho mejor también para todos los trabajadores. Con lo cual, la motivación es puramente, es una motivación debido a la propia mejora de los propios, del propio trabajo, ¿no? Y de la propia seguridad y salud del propio trabajo. Vamos a poner unos ejemplos así de liderazgo transaccional y transformador. Por ejemplo, la utilización de EPIs. Bueno, pues en equipos de protección individual, el líder de alguna forma obliga a los trabajadores a la utilización, pudiendo llegar a penalizar y sancionar en caso de no usarse.
El liderazgo transformador, el líder conciencia a los trabajadores de su uso y de forma que los propios trabajadores tomen responsabilidad propia. Pongo a veces un ejemplo, y sobre todo pongo un ejemplo en el propio foro de debate que hago entre mis alumnos, y es de un accidente laboral que ocurrió hace unos años en España. Bueno, pues un trabajador que estaba subido a un andamio, cayó del andamio, el andamio más o menos tenía unos 5 o 6 metros, cayó del andamio, bueno, sufrió pues algunas heridas graves, algunas heridas serias, y fue hospitalizado. Pero lo interesante del caso es que cuando se analizó un poco los motivos de la caída, bueno, pues el trabajador había recibido los equipos de protección individual o personal, el trabajador había recibido por parte de la empresa formación, información, y aún así el trabajador no los utilizó. Y no los utilizaba prácticamente nunca. La empresa le dijo que los tenía que utilizar, le hizo firmar un papel como que la empresa le había dado los equipos de protección, pero tras repetidas veces que no los utilizaba, bueno, la empresa se olvidó, el trabajador se cayó, y lo interesante del caso es que en el juicio el juez pues culpabilizó al trabajador por negligencia, culpabilizó al trabajador por no haber hecho lo que tenía que hacer, y como si tenía orden de haberlo hecho por parte de la empresa. Y les planteo este caso en el foro de debate precisamente para que me digan los alumnos qué creen o quién cree que tiene más culpabilidad, si el trabajador o la propia empresa, con el fin último de evitar nuevos accidentes laborales de esta índole. Bueno, mi sorpresa también es que muchos de los alumnos, pues al final me acaban contando que el culpable para ellos en gran parte es el trabajador. A veces te dicen por el 50%. La empresa pocas veces, pero algunas veces también lo dice. La realidad es, vamos a ver, si la empresa quiere evitar precisamente este tipo de trabajos, no debe terminar el trabajo o no debe terminar la acción preventiva en entregar los equipos de protección personal, no debe terminar la acción preventiva en entregar la formación, en realizar la formación. La empresa debe ser consciente también del cumplimiento de la normativa. Solamente tras un buen liderazgo preventivo por parte de la alta dirección y por parte de los mandos intermedios, que hagan que este trabajador utilice los equipos de protección individual que se les ha. A veces no solamente vale con la obligación de hacerlo. A veces lo que hay que hacer es precisamente convencer, ¿de acuerdo? No solo vencer, sino convencer. Porque al vencer lo único que haces es obligar a los trabajadores a llevarlo. ¿Qué pasa si no lo llevan? Bueno, pues siempre hay sanciones, siempre hay penalizaciones, pero el liderazgo transformador va por otro lado. El liderazgo transformador intenta explicar al trabajador el porqué de la utilización de los equipos de protección individual y de por qué tiene que ser necesario. Y sobre todo también tiene que trabajar de forma que sea ejemplarizante. Muchas veces los propios trabajadores, un mismo trabajador, va a actuar de forma diferente si entra en una empresa en la cual se cumplen todos los requisitos legales en cuanto a la seguridad y salud. Si todos los trabajadores en la empresa en la que entras realmente están llevando pues todos se comportan como deben comportarse en cuanto a la seguridad, etcétera, pues al final el trabajador sigue en esa ola de cumplimiento. Si ese mismo trabajador, por consiguiente, va a otra empresa en la cual no se realiza nada, en la cual la empresa simplemente se ocupa de dar los equipos de protección, pero no realiza ningún control periódico, si no hace unas formaciones continuas, etcétera, pues al final el trabajador no lo va a utilizar. Con lo cual, al final, los trabajadores no solamente obedecen, un trabajador sobre todo imita a los propios líderes que hay en la propia empresa. Con lo cual, lo que hay que hacer, a mi modo de ver, es que la alta dirección promueva el liderazgo entre los mandos intermedios de la propia empresa. En cuanto a la aplicación del sistema de gestión y seguridad y salud, por cambiar ya, el líder impone un sistema y el liderazgo transformador
el líder consulta a los trabajadores sobre la mejora continua. El líder consulta, el líder transformador consulta, el líder transaccional promueve de una forma obligatoria, más bien. Bueno, aquí había puesto también otras dos actividades, por ejemplo, en cuanto a la capacitación a los trabajadores y en cuanto a la aplicación de procedimientos y normas internas. En cuanto a la capacitación, el liderazgo transaccional, lógicamente, el líder busca la impartición de la capacitación y los trabajadores, a los trabajadores creando un plan de capacitación a implantar de forma meticulosa. Es perfecto. El líder transaccional no digo que sea malo. Lo que pasa es que no llega hasta el 100% de lo que se requiere en la seguridad del trabajo. El líder transaccional va a ser un buen gestor documental. Va a ser un buen mando intermedio, seguramente, porque escucha, porque promueve, porque es un líder ordenado, pero el líder transformador va a cambiar, va a hacer un cambio en el chip de la cabeza, en la cultura preventiva de los propios trabajadores. Y eso es lo que se promueve, porque lo que hace que bajen los accidentes laborales es ese cambio en la cultura preventiva. Con lo cual, desde el liderazgo transformador se promueve un cambio no solamente en la cultura preventiva, sino en la cultura empresarial. O sea, ambas culturas tienen que ir de la mano. Por eso, la ISO 45001 no es nada sin la ISO 9001, sin el resto de normas ISO, ¿no? O sea, al final, la prevención de riesgos o la seguridad y salud va de la mano de la cultura empresarial. Os voy a hablar de una experiencia que tuve, ¿no? Pues, no sé si hay algún alumno o algún asistente que es de Colombia. Bueno, pues en noviembre me acuerdo que fui invitado a una conferencia en Colombia que me invitó pues, Seguros Bolívar, que es una de las ARL, que es como una empresa que se dedica sobre todo a dar seguridad y salud a las empresas que son asociadas a ellos. Entonces, pues, les ayuda a cumplir con la normativa vigente. También les ayudan a cumplir con la norma ISO, por ejemplo, en todo caso. Bueno, pues cuando fui allí a hacer esta conferencia, fui invitado, esto se hacía en Santa Marta, que es una región del norte de Colombia, pegado ya al Caribe, al Mar Caribe, y donde se encuentra por la montaña más alta de Colombia, ¿no? El Pico de Santa Marta, y bueno, pues esa zona en la cordillera. Fui invitado a hacer un trekking de 4 días pues, para visitar unas tribus indígenas de la zona y aparte pues también para llegar a una ciudad que os recomiendo si vais por Colombia, que se llama la Ciudad Perdida. Bueno, de camino a esta ciudad pues yo tenía un guía que es de una de las tribus originarias de esta zona, que es la tribu Kogi. La tribu Kogi me contaban, ¿no? Pues que tienen un chamán que sería como el líder espiritual de la tribu, y este líder espiritual de la tribu pues es el máximo, bueno, pues el máximo exponente de no solamente liderazgo, sino jerárquico de la propia tribu. Me contaba que cuando allí tienen un problema, una discusión entre dos personas, una discusión o un grupo está en desacuerdo con alguien, lo que hacen toda la congregación, todos los, en este caso, bueno, pues también se reúnen todos los hombres dentro de una misma tienda, dentro de una misma cabaña, a discutir sobre el problema que tienen. Bueno, pues la forma de discutir simplemente es hablando, el líder simplemente escucha, no interviene tampoco demasiado, deja que los demás hablen, deja que los demás arreglen sus problemas, y lo que me pareció curioso es que en esta sociedad no se sale de la cabaña hasta que no se ha arreglado el problema. Al final, a veces incluso por el mero hecho del cansancio total, acaban resolviendo el problema, pero lo más importante, lo que más me contaban ellos, que era lo más interesante, es que todos esos problemas que en otras tribus podría terminar, por ejemplo, en una disputa o incluso en una guerra, pues aquí lo que acaba dentro de esa cabaña, más que nada porque durante el tiempo que están dentro de la cabaña solamente beben, pero no pueden comer. También utilizan ciertas sustancias como, por ejemplo, la hoja de coca, etcétera, pues para
mejorar o por lo menos para aguantar un poco más, pero la realidad es que hay unos sacrificados para mejorar el clima que hay en toda la comunidad COVID. Me pareció interesante, no es un tipo de liderazgo que se va a promover tampoco en la seguridad y salud, pero os lo quería poner aquí como un tipo de liderazgo que existe, en el cual, bueno, pues hay una serie de sacrificados y el líder espiritual sí hace un liderazgo más transaccional que transformador, y sobre todo desde un enfoque poco humanista, ¿no? Como habíamos hablado antes, el enfoque humanista es otro tipo de enfoque, ¿no? Con lo cual, bueno, pues simplemente quería comentaros pues, para que veáis que dentro de las sociedades pues hay muchos tipos de liderazgo y el liderazgo que promovemos es un liderazgo un poco más evolucionado en cuanto a que lo que se promueve es que realmente no haya una fortaleza superior que sea autoritaria. Simplemente lo que se intenta es que los propios trabajadores de la congregación, los propios trabajadores de la propia empresa, se convenzcan de que la seguridad y salud del trabajo y el cumplimiento de la normativa al final va a redundar en un beneficio propio, que es muy interesante. Que el beneficio no es una mejora de las primas, el beneficio no es una mejora del salario, no, el beneficio simplemente va a ser simplemente el cumplir con la propia normativa, porque va a haber menos accidentes laborales y el trabajo va a ser mucho más agradable y mucho mejor. Bueno, en cuanto a la motivación, quería hablar un poquito de qué tipos de motivación pues, podemos tener. La motivación puede ser una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. La motivación intrínseca, bueno, pues aquella motivación es la que proviene de refuerzos ajenos a la propia acción realizada, como el pago de primas, etc. Es una motivación que promueve, por ejemplo, el líder transaccional. Yo te pago una prima o yo te digo lo tienes que cumplir porque si no te hago una penalización. Entonces, ese tipo de motivaciones quizás no son las más habituales en el marco de la prevención de la colaboración. Hay que motivar de una forma un poco más extrínseca. Perdón, me he confundido, ¿no? La motivación intrínseca será la que proviene de la propia acción realizada. Se ha cambiado. Y la motivación extrínseca es la que proviene de una motivación externa. Una prima o viene un pago de un suplemento salarial o viene del miedo, por ejemplo, a ser penalizado o a ser sancionado. Esa es la motivación extrínseca. Lo que hay que buscar entonces, ¿qué es la motivación intrínseca al propio trabajo que vamos a realizar? Luego hay una tercera motivación, que sería la motivación trascendente. Es la que se da al pensar que los efectos de mi acción puedan tener un beneficio claro para otros, siendo esta motivación altamente positiva, sobre todo en materia de seguridad social del trabajo, realizando pues valores como la empatía, la solidaridad y la generosidad. Con lo cual, de entre las tres, la más importante sería la trascendente para la seguridad y salud del trabajo. La segunda, la intrínseca, o sea, que cada uno se convence de que va a ser bueno para él. Y por último, la extrínseca, debido a que la extrínseca al final pues proviene o sea, la extrínseca proviene de la propia acción realizada y la intrínseca proviene del pago de primas, etc. Con lo cual, por orden inverso, primero la trascendente o la extrínseca y luego la intrínseca. Y vamos a entrar o quería incluiros también un concepto que son los agentes facilitadores del cambio. Me acuerdo, por ejemplo, bueno, no sé si habéis trabajado respecto a los agentes facilitadores del cambio, pero estos se promovieron, por ejemplo, durante la campaña que hizo Barack Obama en Estados Unidos cuando ganó las elecciones. Bueno, gran parte del éxito de cuando ganó las elecciones Obama se debió precisamente a que empezó a crear agentes facilitadores del cambio. Quiere decir, dentro de la propia sociedad intentó
convencer o intentó liderar hacia una serie de agentes que promovieran el cambio de forma exponencial. En lugar de que una sola persona, como es él, intentara convencer a todo un país, él intentó promover estos agentes facilitadores. También se hace mucho, por ejemplo, cuando en una empresa se incluye con un cambio empresarial importante que va a afectar a toda la organización. Como por ejemplo, un cambio en el sistema informático de la propia empresa, ¿no? Me acuerdo en varias empresas en las que he trabajado cuando se ha implantado el sistema SAP. El sistema SAP es un sistema también de gestión, pero es un sistema de gestión informática especialmente. Es una especie de ISO, pero a nivel informático. Bueno, este sistema de gestión cambia radicalmente la cultura empresarial y cambia sobre todo la forma de trabajar que tienen los empleados. Es un cambio tan drástico y tan grande que normalmente los asesores que facilitan este cambio en las empresas, lo que promueven son la creación de unos agentes facilitadores del cambio. Gente dentro de la organización con capacidades de liderazgo nato, o sea, con unas capacidades de liderazgo intrínsecas a ellos mismos y que faciliten estos cambios, de forma que lo hagan mucho más asequible al resto de trabajadores. Normalmente todo cambio en una empresa o todo cambio en un trabajador va a recibir un rechazo. Los trabajadores siempre están acostumbrados a trabajar de una forma y cuando nosotros les decimos, mira, vamos a cambiarlo y vamos a intentar hacerlo de esta otra forma porque pensamos que al final va a ser mejor, lo que al principio le va a conllevar siempre es un trabajo extra. Con lo cual, ante cualquier cambio vamos a encontrar siempre rechazo inmediato. ¿Cómo vamos a poder cambiar esa mentalidad? A través de estos agentes facilitadores del cambio. Vamos a intentar convencer a un pequeño líder dentro de cada grupo de trabajo, pero que ese líder, sobre todo, busquemos un líder especialmente nato en ese grupo de trabajo. No vamos a formar a un líder, vamos a buscar a aquel trabajador al cual el resto de trabajadores le escuchan habitualmente. Y ese va a ser el agente que nos va a facilitar ese cambio en la cultura empresarial y sobre todo en la cultura preventiva de la propia empresa. Rasgos personales que tienen que tener estos líderes. Bueno, los líderes tienen que tener sobre todo integridad. Lógicamente, si dicen algo, tiene que ser verdad. La veracidad es súper importante. Y sobre todo, tienen que ser consecuentes con lo que hacen, consecuentes con lo que dicen. Si yo digo que hay que intentar utilizar los equipos de protección individual, yo debo ser el primero en utilizarlos. Si no, no soy íntegro con lo que digo. Laboriosidad. Lógicamente deben ser unos líderes que trabajen y que trabajen en pro de la mejora de las condiciones de trabajo. Horizonte. Liderazgo que tenga, cuando hablamos de horizonte, simplemente es unas vistas o que tengan unas metas a cumplir. Competencias. Súper importante. Un liderazgo tiene que ser competente. Es muy complicado que un líder que no controle bien un trabajo pueda convencer a los demás de cómo hacerlo mejor. ¿Qué quiere decir? El líder debe ser alguien que además de ser un agente facilitador de ese cambio, además de tener unas cualidades de liderazgo, además sepa mucho sobre el trabajo que hay que realizar. Con lo cual, si vamos a fomentar el liderazgo en prevención, vamos a buscar líderes que sepan de prevención. Y aparte, líderes que sepan de prevención y también del trabajo que ha de realizarse. Eso va a facilitar mucho que el resto de trabajadores le sigan y que el resto de trabajadores, sobre todo, pues promuevan ese cambio empresarial y preventivo. Os voy a comentar ya para terminar, pues no quiero alargarme mucho, sobre todo habría muchas cosas que podríamos hablar sobre el liderazgo preventivo, pero especialmente vamos a hablar de la seguridad basada en el comportamiento, de la SBC, que se promueve mucho sobre todo en Latinoamérica, más que en España no tanto, en Latinoamérica sí que se promueve mucho. Y son métodos de evaluación de la integración del liderazgo dentro del sistema de gestión y salud en el trabajo. La seguridad basada en el comportamiento de los propios trabajadores. Hay varios modelos, por ejemplo, el modelo de excelencia empresarial, el modelo GPTV, el modelo de las 5 A's del Instituto Nacional de Seguridad y del Trabajo,
INS, que es el que antes os mencioné, que saqué la nota técnica de prevención, y va a ser precisamente el que os voy a comentar. Bueno, pues simplemente lo que hace una valoración de 1 a 5, si queremos hacer una evaluación externa, especialmente externa, estas evaluaciones mejor que sean por un agente externo que por un agente interno, de la capacidad de liderazgo, ¿no? Donde se ve sinceridad, serenidad, el grado de sencillez, seriedad y sensibilidad. Se aplican bastantes aspectos sobre cada uno de ellos y se valoran de 1 a 5. Al final se saca un promedio, valor promedio de sinceridad, valor promedio de serenidad. Y además se hacen, por ejemplo, preguntas muy sencillas como, por ejemplo, si dice las cosas con tacto para no herir. O sea, es algo que, por un lado, es bastante subjetivo, con lo cual este tipo de encuestas hay que pasarlas a un número pues, importante de trabajadores. Más que nada por la subjetividad que conlleva. Cuanto más trabajadores la realicen, más objetivos serán los resultados, ¿no? Y más coherentes. Dentro del valor promedio, vamos a sacar un valor promedio global de todos los valores promedios de cada uno de los aspectos, y en función de si nos acercamos al 1, bueno, si nos acercamos al 1, pues está cerca de las personas en los momentos difíciles, mostrándose dispuesto a ayudar, etcétera, pero sobre todo, o sea, en 1 se aprecian fallos notorios y en el 5 decimos que es excelente, ¿no? Va más allá de lo normalmente esperable. Entonces, entre el 1 y el 5, pues tenemos toda esta graduación que, bueno, lo he comentado y lo he compartido porque me parece como interesante. De política preventiva no vamos a hablar mucho, de roles y responsabilidades, pues aquí os pongo unos roles y responsabilidades de partes de la empresa, como por ejemplo la alta dirección, responsables operativos, mandos intermedios, trabajadores, la consulta y participación, los objetivos, pues cómo tienen que ser, coherentes con la política, medibles, de acuerdo a requisitos legales, evaluación de riesgos, consultas, seguimientos, comunicados, deben ser actualizados. Dentro de la planificación, por ejemplo, a la hora de hacer una planificación preventiva, dentro de este aspecto de liderazgo, pues qué hacer, qué recursos vamos a tener, quién lo va a hacer, cuándo se hará, la mejora continua y bueno, y poco más. Os voy a compartir solamente la bibliografía. He pasado estas últimas muy rápido porque no son tanto de liderazgo, sino más de aspectos como la ISO 25001, pero bueno, este webinar estaba más destinado a liderazgo y motivación. Y bueno, pues espero que por lo menos que hayáis sacado algo en claro. He ido bastante rápido y bueno, sí, sobre todo os motivo y os intento motivar para especialmente pues que lo apliquéis en vuestras propias empresas, sabiendo que cada uno es líder de su propio entorno y dentro de lo que hace. A veces cuando decimos, bueno, ¿cómo podemos cambiar el mundo? Bueno, pues empecemos por cambiar lo que nos rodea, ¿no? No vamos a intentar cambiar el mundo nosotros. Vamos a intentar cambiar lo que nos rodea y luego a partir de ahí vemos las consecuencias. Y sobre todo es muy importante saber que todo lo que hacemos en la vida y en el trabajo tiene unas consecuencias. Por pequeña cosa que hagamos para mejorar algo, unas condiciones laborales, van a tener unas consecuencias en el futuro y siempre vamos a preferir que sean consecuencias positivas a consecuencias negativas. Bueno, dentro de la bibliografía, pues os he comentado la ISO 1045001, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de España, pero podríamos hablar de otras normativas como el Reglamento Ejecutivo en Ecuador, como el Reglamento Federal de Trabajo en México. Me acuerdo de cuando estuve trabajando en Ecuador, estuve 2 años también en México, en prevención de riesgos laborales en empresas de prevención internacionales. Notas técnicas de prevención, pues os recomiendo la lectura de la 1025, la 1026 y la 1027 del INS. Simplemente en Google metéis NTP 1025 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo y la vais a encontrar. Y ahí viene gran parte de la información que os he compartido. En cuanto a la evaluación de liderazgo, la NTP 817, la NTP 870 y la 1008. Y luego por la propia página del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, que es la INS
Y bueno, poco más. Muchas gracias por todo y vamos a pasar a ver si hay alguna pregunta bueno, pues pueda contestar. ¿De acuerdo? En estos 5 o 10 minutos que nos quedan. A ver si las veo. Vamos a ver. Claro, me dicen por aquí, todos los trabajadores tienen también responsabilidad. Por supuesto que la tienen. Lo primero que he dicho, responsabilidad es compartida, pero vamos a ver sobre quién recae más responsabilidad. El tema es, los trabajadores tienen una responsabilidad, todas las normativas, y me conozco muchas, de muchos países, siempre hay unos derechos y sobre todo unos deberes o unas obligaciones de todos los estamentos de la empresa, desde los trabajadores hasta la alta dirección. Y entre los trabajadores tienen el derecho a recibir unos equipos de protección individual, el derecho a recibir una formación o una capacitación, el derecho incluso a que se les realice unos reconocimientos médicos, pero también tiene una obligación de utilizar los EPPs, tiene una obligación de asistir a las formaciones y una obligación de llevar a cabo las medidas que la empresa les propone en pro de la seguridad y salud. Pero lo que yo os decía, una cosa en lo que es legal, está muy bien que el juez se haya dictaminado culpable al propio trabajador, y otra cosa es lo que nosotros vamos a intentar hacer para que cambiar la cultura preventiva. Lo que vamos a intentar hacer también para que no se repita ese accidente. Si le culpabilizamos siempre al propio trabajador por no hacer ese tipo de cosas, lo que estamos haciendo también como empresa es mirar hacia otro lado cuando vemos a un trabajador nuestro que no realiza esas acciones. Tenemos muchas medidas. Medidas sancionadoras, medidas ejemplarizantes, pero como ya os he dicho, las medidas sancionadoras no es un liderazgo que sea muy efectivo. El trabajador lo que va a ver es que no es tan, o sea que cuando no le miran puede dejar de usarlo. Vamos a intentar hacer un liderazgo más transformador, es mucho mejor y sobre todo vamos a estar mucho más tranquilos cuando no estamos continuamente controlando qué es lo que hacemos. Por aquí, lógicamente, me vais a decir, los trabajadores tienen mucha responsabilidad. Yo estoy completamente de acuerdo con vosotros, pero no siempre, ¿de acuerdo? Todos tienen responsabilidad. Me dicen por aquí, a ver, en mi experiencia, Pablo del Río me dice, en mi experiencia personal el liderazgo lo he tenido que implementar en distintas formas y maneras. Creo que las personas son diferentes y estas se dirán de distintas formas. No todos pueden ser motivados y no todos pueden ser mandados de la misma forma. Estoy de acuerdo que hay personas de todo tipo, pero no sé si estoy tan de acuerdo en que tu liderazgo tenga que ser diferente con respecto a las personas que están escuchándote. Lógicamente, tenemos que ser un poco psicólogos a la hora de intentar entender la idiosincrasia o, por ejemplo, la forma de ser de cada trabajador. Pero cuando estamos hablando de liderazgos en empresas multinacionales donde hay cientos y miles de empleados, el liderazgo, o por lo menos las pautas de liderazgo, tienen que ser muy claras y tienen que ser, sobre todo, muy coherentes y muy igualitarias. A mi modo de ver, en empresas sobre todo grandes, lo mejor es fomentar un tipo de liderazgo siempre transformador, por supuesto, y en último caso, y solamente en último caso, un liderazgo que va un poco más allá del transformador, transaccional y que pueda llegar en un momento dado a la sanción o a la suspensión del empleo. Pero de forma general habría que intentar más el transaccional. Me dicen, ¿es posible mezclar ambos liderazgos? Y lo estoy comentando. O sea, al final, si no llegas con el liderazgo transformador, prueba con el liderazgo transaccional. Pero el primero que tenemos que intentar utilizar es el transformador, pero por un hecho muy claro, y es que ese es ejemplarizante y sobre todo es que ese nos va a cambiar la cultura preventiva, que es lo que intentamos hacer, cambiar la cultura preventiva. No podéis imaginar, yo por lo menos he visto muchas empresas, he visitado y he auditado muchísimas empresas en mi vida en seguridad y salud en el trabajo.
y he visto cómo un mismo trabajador, en función de la empresa a la que trabaja, va a asumir los roles de seguridad y salud o no los va a asumir, en función simplemente de lo que ve alrededor. Al final, la mimetización con el entorno es súper importante para un trabajador. El mismo trabajador que entra a trabajar en un taller del barrio, donde nadie lleva los equipos de protección, donde bueno, cada uno hace un poco lo que quiere, donde está todo más sucio, etcétera, pues va a ser totalmente diferente su actitud con respecto a que si entra en un taller, por ejemplo, en el cual pues sea un taller, por ejemplo, de una marca de coches un poco más, un poco mejor, un poco más con más prestigio, donde se cuida mucho, por ejemplo, lo que se ve desde fuera, se cuida mucho la imagen que da. Bueno, pues ese mismo trabajador, lógicamente, por lo que ve alrededor, se va a mimetizar y va a asumir esos roles preventivos. Os lo aseguro. O sea, es muy raro que no pase que pase lo contrario. Vale, más cosas. Existe responsabilidad por los patronos cuando el accidente ocurre con una persona contratada con servicios profesionales. Por supuesto. Los servicios profesionales al final son trabajadores que son autónomos o freelance. Estos autónomos, cuando lo que yo subcontrato, y eso tenemos que tenerlo muy claro, en España, por ejemplo, hay una ley de subcontratación muy clara, pero en casi todas las legislaciones internacionales pasa exactamente igual. Yo subcontrato un trabajo, pero no subcontrato la seguridad. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a subcontratar un trabajo que es peligroso, yo soy responsable de que ese trabajador lo realice de forma correcta, aunque yo no entienda de ese trabajo. Es curioso, pero es una realidad. Pongo el caso. Si yo en mi casa contrato a un albañil o un trabajador de la construcción o un pintor que me va a pintar mi fachada exterior de mi casa, yo no tengo por qué saber de seguridad en altura, no tengo por qué saber de seguridad en compuestos químicos, pero lo que está claro, y al menos por lo menos en España, y generalmente en casi cualquier país, si ese trabajador sufre un accidente, una caída, y trabajando dentro de mis instalaciones, yo tengo una responsabilidad sobre ese trabajador. Si yo veo que un trabajador se sube a mi tejado sin anclarse, sin utilizar un arnés y un punto de anclaje, yo tengo que ser consciente de que tengo una responsabilidad sobre la seguridad y salud de ese trabajador. Aunque no sea trabajador por cuenta ajena mía, simplemente sea una actividad profesional que he contratado. Como yo os digo, contrato el trabajo, pero no subcontrato la seguridad. La seguridad la tengo que asumir yo parcialmente con también el trabajador que va a hacer el trabajo. Actualmente en las empresas, ¿qué tipo de motivaciones están aplicando? Pues mira, pues he de ser un poco pesimista, porque la mayor parte de la motivación que veo es una motivación de obligación. Es un enfoque muy poco humanista, es una motivación que es una motivación extrínseca, o sea, simplemente es una motivación por parte de yo, si haces esto, no te penalizo o lo tienes que hacer porque hay que hacerlo o si haces esto, pues te doy una prima, etcétera. No buscan la motivación trascendente, que es la que habíamos hablado, ¿no? Es una motivación de hacerle ver al trabajador que es bueno para él y bueno para los demás. Esa es la motivación que habría que hacer. Esa motivación en algunas empresas sí la he visto. Por ejemplo, no quiero hacer tampoco publicidad de muchas de marcas comerciales, pero por ejemplo, no sé, en América no hay este tipo de empresas, pero bueno, aquí hay una empresa que se llama IKEA, que es una empresa que es muy conocida precisamente por ser una de las empresas con mayor índice de satisfacción laboral dentro de los empleados. Bueno, pues es una de las empresas, y conozco, por ejemplo, al responsable de seguridad y salud, trabajó conmigo, y y sé que la política que están realizando es una motivación totalmente trascendente. Vamos a convencer a los trabajadores de que esto es bueno para ellos y bueno para los demás. Y si es bueno para los demás, también es bueno para ellos. ¿De acuerdo? Pero ya os digo, son empresas generalmente multinacionales y generalmente con un alto grado de satisfacción laboral dentro de los empleados. Lo cual, fijaos, es que va todo relacionado. Alta motivación trascendente, seguridad y salud y alto grado de satisfacción laboral.
¿Y no pensáis que esto también se va a llevar a un alto rendimiento de los propios trabajadores? Pues seguro. O sea, a medio y largo plazo el rendimiento de los trabajadores mejora bastante. Bueno, ya voy a contestar alguna pregunta más. ¿Cómo se puede liderar en un lugar en donde se tienen diferentes culturas, muchos países y en muchos no todos, y en donde no todos entienden las mismas, ya que en sus países no se aplica? Pues lo tenemos aquí en España también. Aquí vienen trabajadores de todas partes del mundo. Yo, por ejemplo, que también imparto algunas clases de tecnología en, secundaria, para incluso también vienen a recibir clases chavales de 15, 20 años, de 15 a 18 años, por ejemplo, y muchos son provenientes de otros países, de Europa del Este, también de Latinoamérica, algunos son españoles. La forma de ejercer influencia positiva sobre ellos es totalmente diferente. La forma en que ellos admiten una autoridad, por ejemplo, es diferente cuando se refiere a un trabajador o a un niño, por ejemplo, de Ecuador, de Colombia o de México o de España o de Bulgaria, por ejemplo. Los roles son diferentes. Ahí es donde podemos entrar con los agentes facilitadores del cambio. Ayudaros de ellos. Buscar cuál es el agente o el trabajador que podría servirnos para esta finalidad. Buscar aquel trabajador que sea un buen líder dentro de los suyos y que nosotros también podamos, o sea, que también sea un poquito moldeable, o sea, que podamos influir en él y hagámosle importante. Quiere decir, démosle importancia a ese trabajador para que él mismo también pueda influir en los demás. Si no, no vamos a hacer nada. Eso es muy buena pregunta porque pasa mucho, ¿no? Y bueno, ya tenemos que dejarlo porque ya nos hemos pasado un minuto. Y simplemente, pues, darle las gracias a todos y nada, espero que les haya servido de algo y nos vemos en la próxima. Un saludo.